Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país, y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Creo que es importante que nosotros valoremos la vida de los santos y que no solo nos acostumbremos y pasemos desapercibidos cuando se escucha mencionar a un santo, porque es como un riesgo que tenemos los católicos de no atesorar la vida de ellos, que son un ejemplo de fe, un ejemplo de la vivencia de las virtudes, un ejemplo de fidelidad a Dios. Muchas veces incluso corremos el riesgo que cuando nos acercamos al calendario a ver los nombres, hasta nos reímos o nos burlamos de los nombres, porque algunos tienen nombres como el mío un poco extraños, ¿verdad? O nombres así, meros feitos, ¿verdad? Y algunos solo se quedan en ver el nombre y en reírse. E incluso dicen: menos mal no nací este día, porque si me hubieran dado ese nombre. Pero hay que ir más allá. Hay que ir a ver la vida de estos hombres y mujeres. Hoy la iglesia recuerda el martirio, la santidad, la fidelidad en la fe de este santo, San Andrés Dung Lang. Este es un sacerdote que fue asesinado a causa de la fe en Vietnam. Junto a él se celebra, porque la memoria de él es San Andrés Dung Lang y compañeros mártires. Son un total de 117 mártires del país de Vietnam. Allá por el siglo XVI llegó la fe cristiana a este país, pero ya en el siglo XVII este país empezó a sufrir, o los católicos de este país, la persecución, el asesinato. Y este santo pues nació allá por el año 1795 y murió en el año 1839. Un gran cristiano. De hecho, antes de ser sacerdote fue catequista, y por las dificultades que enfrentó la iglesia, pues en ese transcurso de unos 2 siglos y medio, casi 3 siglos de persecución en la iglesia de ese país, imagínense, fueron asesinados 8 obispos, 50 sacerdotes,
59 laicos, entre ellos un seminarista incluso. Al final, aunque fueron beatificados en distintos momentos, el Papa San Juan Pablo II decidió en un momento canonizarlos a todos. Y es lo que hoy recuerda entonces la Iglesia, el testimonio de fe de 117 mártires de la Iglesia del país de Vietnam, y entre ellos San Andrés Dung Lan. Estas personas se les pidió en muchos momentos que abandonaran la fe cristiana, que se unieran a la fe de aquella nación, y estos hombres prefirieron morir antes que faltar a su fe. Imagínense que les pedían que para que les perdonaran la vida, pisotearan el crucifijo, que se pararan en el crucifijo, para así manifestar que ellos rechazaban ya la fe en Cristo, y ellos prefirieron morir, pero no faltar en su amor a Jesús, en su amor a Jesucristo su Salvador. Y por eso les digo, es tan importante que nosotros atesoremos más la historia, la vida, el testimonio de tantos hombres y mujeres que brillan por su fidelidad a Dios en la historia, para que también cuando nosotros tenemos a veces dificultades, ellos nos inspiren para no renunciar a nuestra opción por Dios. E incluso cuando no son problemas grandes, sino que son ciertos berrinches que nosotros hacemos en la fe a causa de cierta inmadurez espiritual que muchas veces tenemos, pues que también ellos nos inspiren y nosotros digamos: ve lo que estos hombres y mujeres fueron capaces de vivir, de sufrir, de soportar y al final profesar fielmente su fe ahí. Y yo con lo que estoy pensando alejarme de Dios, con las cositas que yo estoy pues atormentándome y estoy ahogándome y pensando dejar la iglesia. Por eso es bueno que nosotros siempre, pues cuando escuchamos de un santo, no solo nos quedemos en el nombre, sino que vayamos a la historia de fe que está detrás de ese nombre. El evangelio que escuchamos, estamos ya en la última semana del año litúrgico, la 34 semana del tiempo ordinario. Ya el próximo domingo iniciamos el tiempo de Adviento que nos prepara para celebrar el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. Y por eso, durante estos últimos días, el año litúrgico nos presenta estas lecturas con un acento apocalíptico, unas lecturas que nos hablan pues del fin del mundo, aunque hoy en un primer momento el evangelio se refiere a un acontecimiento que se dio en el año 70 después de Cristo, la invasión y destrucción de Jerusalén, pero tiene siempre al final este acento apocalíptico que habla del final de los tiempos. Pero para nosotros, esto ya lo hemos repetido y lo hemos escuchado tantas veces por parte de nuestra doctrina católica, sabemos que para nosotros hablar del fin del tiempo, del fin de este mundo, para nosotros no tiene que ser motivo de pánico. De hecho, si ustedes recuerdan el texto del evangelio del día martes, es la frase que usa Jesús: no se llenen de pánico. Para nosotros hablar de este tema no es ocasión de miedo, sino que para nosotros es signo de esperanza. El pensar que Jesús pues un día volverá, porque Él prometió volver por segunda vez, eso para nosotros es motivo de esperanza, tiene que ser motivo de alegría, de gozo en nuestro corazón, no miedo. ¿Por qué tener miedo? Si fíjense cuántas veces seres queridos
se distancian de nosotros. Y siempre cuando un ser querido se distancia, hace la promesa de volver y de que un día nos vamos a volver a ver, nos vamos a encontrar nuevamente. Y si uno en verdad le tiene amor a esa persona y se siente también querido por esa persona, es una esperanza que uno guarda y es algo que a uno lo mantiene sabiendo que un día eso va a suceder. Por lo tanto, para nosotros no tiene que ser una amenaza el pensar que Jesús un día va a volver. Además, puede ser de que antes de que se dé esa venida universal, ¿verdad?, por todos, Él venga por mí, porque también está esa venida. Antes de la venida universal se da la venida individual a cada uno. Y por lo tanto, para nosotros estos temas no nos tienen que llenar de temblor y que incluso no nos prestemos para cultivar una actitud pues de pánico, de angustia. Tristemente, en algunos ambientes religiosos se aprovechan de este tema apocalíptico para infundir miedo en la gente, y muchos viven con el pánico que qué va a ser de eso, si ese momento que nadie sabe ni el día ni la hora va a ser la plenitud de la historia. No va a ser la tragedia de la historia, va a ser la plenitud. Hoy el Evangelio termina diciendo esto: estén atentos porque se acerca la hora de su liberación. No dice, ahí sí que no se puede hacer nada, aténganse a las consecuencias y va a venir la gran destrucción sobre ustedes. No, habla de la liberación. Ese momento será la plenitud. ¿Por qué? Porque entonces reinará el bien, ¿sí? Se impondrá el reinado de Cristo. Esta historia que tristemente es tan agobiada por el mal va a ser purificada, va a ser liberada del mal, y entonces será la plenitud de la humanidad. Por lo tanto, que el pensar en este tema para nosotros sea motivo de esperanza, sea de gozo. Y volvemos al ejemplo. Si una persona que se distancia, una persona a quien nosotros amamos y nos sentimos amada por ella, un día nos dice que va a volver, para nosotros eso no es motivo de miedo, es motivo de alegría. Pues lo mismo, nosotros estamos aquí en la iglesia porque amamos a Dios y porque nos sentimos amados por Dios, porque valoramos el amor de Jesús manifestado en la cruz, y por lo tanto que un día Él venga por nosotros, eso para nosotros tiene que ser motivo de gozo, motivo de esperanza, no de miedo. Eso sí, se nos invita que tratemos de vivir cada día con intensidad, con plenitud, optando por el bien. Esa es la clave de la vida, que tratemos de vivir como verdaderos hijos de Dios, que tratemos de practicar el bien y evitar el mal. Eso es lo que Dios nos pide. Y si nosotros pues nos esforzamos por vivir de acuerdo a la propuesta de vida de Jesús, que Él venga cuando quiera. Al final viene alguien que nos ama y a quien nosotros amamos, pero que no nos gane la angustia, el miedo, y mucho menos ustedes, nosotros como católicos, no nos dejemos llevar por esas prédicas raras, imprudentes y un poco manipuladoras, o bastante manipuladoras,
que se atreven incluso a ponerle día y hora a ese acontecimiento. Están ahí como adivinando. Mucha gente quiere tener protagonismo, quiere llamar la atención, y a veces se aprovecha del miedo de la gente ante este tema para hacerse famoso unos días. Tantas personas que han hecho esa tontera. Yo me recuerdo, ¿verdad?, cuando en un año, no recuerdo el año exacto, que allá por Jutiapa alguno de esos predicadores soñó quizá algo raro y se atrevió a decir de que Dios le había revelado la fecha del fin del mundo, y era, no recuerdo el día, pero era una fecha de agosto, si no estoy mal, era el 13 de agosto, y colocaron ahí en la ruta de ahí de Jutiapa, 13 de agosto de este año tal, fin del mundo. Fíjense qué atrevimiento. Y lo serio es de que muchos católicos creían que eso era cierto. Se recuerdan cuando el mentado Bactún 13, ¿no?, que el calendario maya tenía esto y que eso era el fin del mundo, y la gente temblando por eso. Y bien que hay muchos que se acercan a las iglesias por eso, pero se acercan por eso, por miedo, no por la motivación correcta. Bueno, y pasa eso y nos damos cuenta de que son noticias falsas, son falsas profecías, y al final la gente queda más confundida. ¿Y qué dicen unos? Se quedan otros sus cuantos meses por ahí en la iglesia y dicen, ya no vino dice, mejor ya no vengo, eso era mentira. Y más bien se confunde a la gente, y la gente incluso cae en una actitud de indiferencia porque sienten que le mienten, y se generaliza. Los que tienen fe solo son mentiras, que han dicho tantas veces eso. En la Iglesia Católica nadie ha dado fechas, porque tenemos claro que nadie sabe ni el día ni la hora. Tenemos claro que esa fecha será la gran plenitud de la historia, no será la gran tragedia. Tenemos claro que viene alguien que nos ama y a quien nosotros amamos. Por lo tanto, no vivimos con pánico ante esa noticia, sino con una esperanza y con un gozo que un día, no sabemos cuándo, eso llegará. Pero en lo que eso sucede, tratemos de vivir mejor, más que angustiados en ese tema, tratando de hacer el bien y viviendo a plenitud como hijos de Dios cada día que Dios nos regala. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.